Por los frutos, por los frutos se conocen los árboles. ¿Quién dijo esa frase? Por los frutos los conoceréis, por el fruto que dan. ¿Quién la dijo? ¿Se acuerdan? Estamos en agosto y quiero compartir con ustedes algo importante para entendernos, entender al enemigo, entender algunos por qué, entender hasta dónde puede llegar su modo de accionar de algunas personas. Voy a compartir con ustedes una nota de un gran amigo, músico, es un músico muy famoso, es un filósofo potente, se llama Miguel Ángel Botafogo, le pueden pedir amistad, se van a llevar un agrado de conocer a este personaje, uno de las pocas personas, es como un filósofo griego, pero ahora en la actualidad. Y una nota que él compartió de una gira que él tuvo. Él es músico de blues y de rock, uno de los padres del blues y rock de Argentina. Ha tocado con todos los grandes del planeta y ha hecho giras por todo el mundo. Y es una gira que hizo por Oriente. Y una nota muy cortita se las quiero leer para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Entendamos que el contexto son unos músicos que tocan blues y que andan por Oriente. Comienza así. En el año 2000, dice Botafogo, estuve de gira por Japón. Sería mi segunda gira de 4. Tocábamos por todos lados. El japonés ama la música en vivo. Los dueños de bares lo consideran un regalo para sus clientes, una inversión, y pagan muy bien a los músicos. En una de las vueltas íbamos a tocar en Hiroshima. Se pronuncia Hiroshima. Le dije a mis compañeros músicos japoneses de visitar el Museo de la Guerra, pero ellos no querían. Les expliqué que para mí era alucinante, dice Botafogo, la oportunidad que mi mamá me habló de lo que había pasado cuando yo era un nene, que el señor de la tintorería de la calle Galván me contaba cosas, así que fuimos. En el hall del inmenso museo hay un gigantesco tambor que es tocado en ciertas ocasiones. Y un poco más allá hay un trozo de muro, 15 metros de largo, por 2 metros y medio de alto y por 2 metros de grosor, perteneciente a un hospital. Este trozo de muro fue encontrado a 25 kilómetros del hospital. Repito, ese trozo de muro de concreto de 15 metros de largo, por 2,5 de altura y por 2 de grosor, un coloso, viajó 25 kilómetros por el aire. Había viajado a 400 metros por segundo. Imagínense, destruyendo todo a su paso. Al paso se encuentra una pequeña montaña roja, como de 2 metros de alto. Esa montaña roja en el museo eran tejas de los techos fundidas, compactadas. Y así había botellas, metales, todo fundido. Las fotos de personas aficionadas que salieron a la calle a fotografiar lo que había pasado son terribles. Personas vivas caminando como zombies, cuyos músculos colgaban como flecos. El horror. Para hacerla corta, cuando salimos comprendo por qué no querían ir. Salís con un nudo en el estómago, con una pelota en la garganta. No podés creer que humanos hayan provocado ese horror a otros humanos. En el parking se ven largas colas de autobuses que traen niños de todas las escuelas a ver, palpar con sus ojitos pequeñitos el horror de una guerra, el horror de las bombas atómicas. La bomba explotó a 600 metros de altura y produjo un cono. Y justo debajo quedó el único edificio en pie, que hoy es un palomar. El resto de la ciudad quedó a la altura del cordón de la vereda. A la salida te espera una ciudad del futuro. Aún hoy hay japoneses que cuando se cruzan con un marino uniformado bajan la cabeza. Esto pasó en agosto, pero la guerra había terminado con los alemanes en mayo, hace 3 meses atrás.
Y no fue hoy día nomás. Después, el 9 de agosto, le tiraron una Nagasaki. Se las tiraron a poblaciones civiles. Poblaciones civiles. Murieron cientos de miles de personas. Y todavía hoy nace gente deforme. Las secuelas de eso. Eso hicieron los que ganaron la guerra. Aparte de asesinar a un montón de gente, después vinieron los rusos, que fueron los que entraron en Alemania. Siguieron matando gente en Unión Soviética. Y los chinos matando gente. Y estos gobiernos de los banqueros matando iraquíes y de gente de Afganistán. Esto lo dice un occidental, un amigo mío, Miguel Ángel Botafogo, músico poderoso, filósofo, autor de varios libros, profesor. ¿Y qué dicen los japoneses? ¿Qué dicen los japoneses de esto? ¿Sigo? ¿Quieren escuchar? Nos va a hacer bien escuchar de verdad, para que conozcamos al enemigo. Y después les voy a decir por qué hicieron esto y por qué contra ellos. Esto lo escribí yo. Son notas que tomé. Las saqué de distintas notas que habían tomado otras personas. De hecho, esto lo publicó también un autor chileno, un sociólogo, Pablo Neus Cox. Si la historia la escriben los vencedores, eso necesariamente indica que hay otra historia que no nos han contado. Por favor, esto es profundo. Si la historia lo escriben los vencedores, eso necesariamente indica que hay otra historia que no nos han contado. Desconocer los verdaderos hechos, los verdaderos móviles, los verdaderos motivos de los conflictos, nos obliga a repetir la historia una y otra vez hasta que comprendamos. Por eso estoy compartiendo esto, para comprender, para que comprendamos juntos y avancemos. Dicen que los alemanes eran los malos y que un día 8 de mayo de 1945 se terminó la guerra. 8 de mayo. Junio, julio, agosto. Esto es 3 lunas después. Curiosamente, cuando empieza la primavera verdadera, cuando empiezan los árboles allá a brotar, los ciruelos, los árboles sagrados de Japón. Dicen que los alemanes eran los malos y que un día 8 de mayo se terminó la guerra porque se rindieron los alemanes. Pero varios meses después, en un día como hoy, cuando justo comienza la sagrada primavera verdadera, el 21 de septiembre, el centro de la primavera, ya han brotado todas las flores, ya están las ciruelas. Primavera es primeros abriles. Justo cuando está empezando la primavera, el olor de las flores, pasaron otras cosas. Y esto que les voy a compartir es un testimonio real de un japonés en una mañana de agosto de 1945. En la mañana, nuestra hija Takako, entonces en su último año de enseñanza secundaria, salió muy contenta a la escuela. Debemos tener ánimo hasta ganar la guerra, dijo. Fui a llenar la tina con agua, sabía que volvería a mediodía a la hora de mayor calor y un baño la refrescaría. En eso estaba cuando escuché a unos colegiales gritando, mira, un paracaídas, venía cayendo un paracaídas. La bomba no la tiraron así, una bomba loca, no. Una cosa, estaba todo programado. Abrí la ventana y vi hacia Hiroshima un paracaídas desconocido, lentamente, y algo colgaba de él. Este es un testimonio real. Al instante surgió una luz enceguecedora. Fui botada al suelo. Una gigantesca nube con forma de hongo se elevó hacia el cielo y no se disipó, se quedó ahí. La explosión inmediatamente botó el techo de mi casa, reventó todos los vidrios y destruyó los muebles de adentro. Al rato, una lluvia negra aceitosa empezó a caer y empapó las alfombras de tatami en el suelo. Tatami es como una totora, es como un vegetal. Afuera vi gente arrastrando lo que a primera vista parecían ser trapos blancos. Pero después me di cuenta que era piel que se les iba cayendo del cuerpo.
Estos son bombas tiradas por los ganadores de la guerra sobre población civil, no sobre población militar, no sobre objetivos militares. Esos trapos blancos, después me di cuenta que era piel que se les iba cayendo del cuerpo. Algunos entraban a los restos de nuestra casa, se tendían en el piso de madera de la terraza y pedían agua o algo para cubrirse. Hacía calor, se supone, pero en ese momento, con todo lo que pasó, muchos tiritaban de frío, se les fue la piel, la grasa. Muchos tiritaban de frío, aunque hacía mucho calor. Esta es la gente de izquierda y de derecha. Esta es la gente que combatieron los alemanes, y los italianos, y los japoneses, y que ideológicamente estaban convencidos casi la totalidad de América Latina y la mitad de Francia. No hablo de nazismo, hablo de estar en contra de los banqueros internacionales, que dividen al mundo en izquierda y derecha para que la gente común se abandere y ellos controlar todo. De ahí les voy a contar por qué partió todo esto. Cuando le di un poco de agua a una colegiala que había quedado ciega, cuyo pelo estaba chamuscado y quebradizo, me dio las gracias y dijo que nunca olvidaría mi gentileza, pero le vinieron convulsiones y ahí mismo murió. Preocupada por mis propios niños y por mi esposo, fui 2 veces al puente que deben atravesar para volver a casa. Pero toda la ciudad era un infierno, estaba en llamas y no se podía entrar. Esto lo hicieron los ganadores de la guerra. Esto lo hicieron los partidos políticos de todos los colores que están en su país y en el mío, porque lo dirige la misma gente, lo financia la misma gente. ¿Sabía que los capitales de Rockefeller, Rothschild y Morgan financiaron todos los lados de la guerra para crear un organismo internacional que se llama ONU? Que el mismo Rockefeller donó el sitio para que pusieran el edificio, y de ahí la OMS, y de ahí todo eso, y de ahí sacaron una única moneda de control mundial que es el dólar, y después a ese dólar le sacaron respaldo en oro, y que financian todos los partidos políticos. Según documentos de la CIA, la democracia cristiana, el Partido por la Democracia, obviamente la derecha, todo financiado por la CIA. El presidente de mi país de hoy día y su familia y su padre y sus hermanos y sus amigos, todos agentes de la CIA, lo dijo Tomás Mochati, un periodista que ahora lo tienen demandado por $1 millón y la CNN lo pueden buscar. Esta gente de los banqueros internacionales siguen gobernando. A propósito, ¿en qué trabajaba el presidente de Chile? ¿Dónde fue que robó algo? ¿Qué pasó? Los banqueros internacionales. ¿Quién era la mamá de Bill Gates? ¿No era la primera banquera del Banco Interestatal de Estados Unidos? Los banqueros internacionales. Pero la ciudad estaba en llamas y no podía entrar. A lo largo de todo el camino había gente muerta o implorando agua. Cerca había una escuela todavía en pie. Estaba siendo usada como un centro de emergencia. Ayudé a algunas personas a salir de las ruinas de sus casas y a caminar hasta la escuela. En la tarde llegó mi esposo. Estaba pálido, pero se las había arreglado para caminar descalzo desde Futaba, donde se había refugiado sentado en las gradas de piedra, y me pidió agua. Cuando tomó un poco, dijo que no había comido nada desde el desayuno. Le serví un poco de arroz hervido, pero probó un poco y debió tenderse. Al rato llegó un vecino diciendo dónde estaba nuestra hija. Dijo que necesitaba ayuda. Aunque medio muerto, mi esposo se levantó y partimos los dos a buscarla. Mi esposo se apoyaba en mí todo el viaje. Salimos a las 8 de la noche, pero como todo el trayecto debíamos caminar barriéndonos paso a paso entre los muertos tirados en la calle, debíamos descansar cada 10 metros debido al estado de mi esposo. Llegamos a medianoche a la comisaría, donde se nos dijeron que estaba la niña. Mi esposo llamó su nombre varias veces. «Aquí estoy», gritó una voz. No podía creer que fuera mi hija, estaba ciega. Estos son los políticos, de izquierda y de derecha, y de centro, y verde, y humanista, y de todos los colores. Están todos financiados por los mismos. Aquí están las masonerías. No la gente de las bases, que es gente buena, la gente que gobierna arriba, los que reinan en el caos, los que combatió Kennedy y lo asesinaron. Estaba ciega y su espalda estaba entera quemada a rojo vivo. Esta es la moral de los que ganan. Había caído a un mar de llamas. Cerca encontramos una carretilla para acarrearla. Llegamos a los restos de nuestra casa cerca de las 5 de la mañana, con su hija ciega en una carretilla, su padre enfermo, muriendo. Mi esposo se veía forzado a apoyarse en la carretilla a medida que avanzábamos. Le dijimos a Takako que estaba de vuelta en casa. Nos dio las gracias a ambos. Sabiendo cómo le gustaban los tomates, le di una rebanada de uno que descubrió dónde estaba la cocina. Parecía disfrutar mientras comía, pero entonces se quejó de dolor.
Apoyó su cabecita en mi falda y dando un breve quejido respiró por última vez. Estas son la gente que financia a los narcos y los deja que exista. Estas son la gente que usa los organismos de inteligencia y nuestros propios ejércitos para colaborar con los delincuentes. No hablo de todo el ejército, no hablo de todos los servicios de inteligencia, hablo de facciones de ellos. Así funciona, denunciado por Gary Webb. La CIA inunda el mundo de droga. Lo dijo Gary Webb, periodista Pulitzer. Y que todas las policías del mundo colaboran con ellos para que haya tráfico de droga. Lo dijeron ellos. Hay una película documental, se llama Maten al mensajero, búsquenlo. Izquierda, derecha, todos la misma mierda. Apoyó su cabecita en mi falda y dando un breve quejido respiró por última vez. Hacia las 8 de la mañana llegó nuestro hijo, estudiante de educación básica. Estaba pálido y su camisa estaba entera manchada con sangre. Al ver a su hermana desfigurada y muerta y al saber que había muerto lloró con desesperación y espanto. Al rato se le cayó todo el pelo a mi marido, su cara se puso pálida como ceniza, sangraba por la nariz, la boca y el ano. Tenía fiebre y traté de enfriar su frente con agua de pozo. Murmuró, nunca antes había sentido tanto dolor, todo dentro mío debe estar reventado. Y murió en medio de una agonía que yo apenas podía soportar. Hoy día, casi 75 años, las secuelas continúan. Las viven nuevas generaciones de inocentes. Nadie habla de eso. Ah, pero el mal. ¿Quién era el malo? El del bigotito. Si mató a tanta gente, el del bigotito. Oh, puta, qué malo era, ¿eh? ¿Cuántos mataron los chinos? 200 millones. ¿Y la Unión Soviética 100 millones? ¿Por qué nadie habla de eso? Ah, porque son el brazo izquierdo del sistema bancario. Está el brazo derecho. El brazo derecho apoya el brazo izquierdo. Por eso que China ahora está arriba. Y usan el brazo izquierdo porque no tiene creencia religiosa para cometer los peores crímenes. ¿Sabía usted que Hiroshima y Nagasaki eran las únicas dos poblaciones católicas en todo Japón? ¿Sabía eso? Los únicos que creen en la diosa con su nombre de virgen, esa creencia antigua que trataron de sacar por todos lados. Toda la gente que es protestante odia a los que creen en la Virgen. Yo los conozco. No, creen en la Virgen. Está mal. Es el demonio. Hay gente de creencia extrema ahí también. Mataron a toda la gente católica que quedaba en Japón. Hiroshima y Nagasaki. ¿Y por qué partió todo esto? ¿Por qué partió? Porque en los años 30, después de la depresión del 29, que duró, esa depresión duró hasta 1945. Desde el año 29 hasta el 45 la gente era pobre como las ratas. Pero estaban los más pobres entre los pobres. Se llamaban alemanes, porque habían perdido una guerra. Entonces, todo su oro se los llevaron los que ganaron, porque estos huevones son así, se roban todo. Sino, en Irak se robaron todas las cosas antiguas. En fin, Alemania, se juntaron los alemanes y dijeron, ¿saben qué? No tenemos nada. E inventaron un sistema económico sin bancos centrales, sin oro que respalde monedas, sin nada. Simplemente hagamos a la gente trabajar. Sacaron al ejército a la calle. El ejército empezó a hacer caminos, puentes, las escuelas de artes y oficios del ejército. Los ejércitos tienen escuelas de ingenieros, hay ingenieros navales, ingenieros aeronáuticos, ingenieros militares. Hacerle clases a la gente. Sí, juntaban a los jóvenes. Ya, chiquillos, vamos a aprender geometría, vamos a aprender a usar máquinas de herramientas, a cortar bien con un serrucho y todo. Empezaron a hacer de la gente un pueblo educado con el ejército. Y de ahí sacaron los hospitales de campaña, hospitales móviles, con carpa, se sanitizan con alcanfor. Es como, puede quemar incienso si quiere, donde hay humo no hay bacterias. Por eso que en todos los templos se enciende siempre incienso. Donde hay humo no hay ningún tipo de bacteria. Úselo también como... Bueno, empezaron a atender a la gente y la gente empezó a prosperar. Inventaron una moneda sin respaldo en nada, solamente en respaldo en trabajo. Y empezaron a los campos a producir y usar los caminos del ejército para llevarlo a la ciudad. Y nada de interés a la moneda. El kilo de pan en 1930 valía 10 pesos, en 1945 valía 10 pesos. Eso de que las cosas tienen que ir aumentando de precio es un fenómeno de los banqueros internacionales, es algo artificial. Y crecieron tanto económicamente, que incluso inventaron un automóvil.
mientras el resto del mundo seguía pidiendo plata en las calles en Nueva York y en Chicago, gente pobre, como las ratas ellos eran los ganadores de la Primera Guerra, raro. Bueno, y empezaron a prosperar, inventaron un auto que se llama el auto del pueblo, en alemán es Volkswagen. Se les dio casa a las personas que nunca habían tenido casa propia, pero casas propias diseñadas por el Estado, que tenían antejardín y tenían patio. Educación gratis para todos y cosas raras que hicieron que, ustedes saben que la mayoría de la música clásica viene de Alemania. Los compositores, qué sé yo. Sacaron todas las orquestas clásicas, los músicos, y los llevaban a la fábrica donde estaba la gente, ya no de la élite, que en todos nuestros países la élite nomás puede ir a escuchar música clásica y tiene que pagar caro y un asiento que vale no sé cuánto. La gente común no va. ¿Por qué no va? Ah, no, para ellos está el reggaetón. Porque ellos saben lo que produce la música, se sabe de los griegos. Si yo escucho música más compleja, que al principio incluso me puede sonar raro si no tengo costumbre, pero después que la escucho me voy haciendo más inteligente. Los mismos recursos que se mueven para disfrutar esa música se usan para pensamiento más abstracto y matemático. Bueno, llevaron eso a la gente. Y empezaron a hacer cosas loquísimas. Empezaron a arrendar ferry, barquitos para que la gente fuera. Gente habla, la gente común, hablo del obrero. Nunca ningún sistema comunista ha tratado así a los obreros. Ellos eran socialistas y los sacaban a recorrer a otros países. E hicieron una cuestión aún más extraña. En la historia de la humanidad nunca se había dado que la gente, ya usted va a descansar un mes y no se preocupe, le vamos a pagar el mes de descanso. Las vacaciones pagadas salieron ahí. Fue a tal nivel la revolución que fue un país enormemente próspero. Entonces, incluso ministros de economía como el chileno de la época quiso copiar el modelo. Perón en Argentina estaba feliz de esa gente y todo eso, y fue el vicepresidente, pues vicepresidente de Estados Unidos, a felicitar al tipo del bigotito y al ministro de Economía que había hecho el milagro. El del bigotito dirigía nomás, pero el otro, el que inventó esto, fue el ministro de Economía. Y lo felicitó, le dijo, ¿saben qué? Se pasaron y todo, y estamos orgullosos y nos gustaría que se integraran ahora que ya se han recuperado de la guerra y estaban empobrecidos como los ratas ellos, que se integraran a la comunidad internacional y les pedimos por favor que puedan entrar los banqueros internacionales y estas instituciones para normar, para que la gente se agrupe, la gente orientarse a la filosofía y el bien y las masonerías. Permítanos entrar con los bancos para que vamos a tener un comercio internacional ahora. Y ellos tenían un comercio entre ellos, ¿no? Un socialismo nacional entre ellos, ¿no? Y el bigotito dijo, no. ¿Y sabe qué pasó? Empezó la Segunda Guerra Mundial. Eso es historia, amigo. Y con ese sistema está de acuerdo toda Italia y todo Japón y casi toda Latinoamérica y la mitad de Francia y muchos otros países en África. El sistema que está en contra de los banqueros. Ah, usted no conoce el sistema de los banqueros, se lo explico. Todo aquel que pertenezca a un partido de izquierda o partido de derecha pertenece al partido único de los banqueros internacionales. ¿Sí? Esos que sirven a otro Dios, el Dios de la guerra, el Dios que se complace de ver sangre y que tiran estas bombas atómicas. Ese Dios de la guerra está tomando el control ahora de todo el planeta a través de sus discípulos. Dejé un documental, sé que muchos de ustedes no lo vieron, está en el muro ahí de Planeta Celta, en mi muro personal. Se llama La Doctrina del Shock. La Doctrina del Shock. Ellos necesitan dar golpes, ponerle a la gente barbijo para poner su sistema económico, para hacer quebrar las economías. Porque la gente, aún sin respaldo en oro, cuando se ponen a trabajar, como lo hacían los alemanes en los años 30, o como lo ha hecho toda la humanidad en todo el tiempo que hemos existido, los alemanes reinventaron la rueda, simplemente hicieron lo que hacían los antiguos. Ellos no quieren que surjamos. Ellos necesitan tener aplastado. Ellos no quieren que los países ricos, los que tienen el 50% del cobre del planeta, tomen conciencia de eso. Perú, que tenía todo el oro de acá. Sudáfrica, que no tenía todos los diamantes y las piedras preciosas. Los países más pobres con más conflicto como el Congo son los países ricos. El Congo y su coltán. De ahí salen todo el material colombino y tantalio para hacer los chips que hacen funcionar todas estas cosas.
La historia es al revés. No tiene nada que ver cómo se la contaron. Y la historia de las guerras más van a parecer una historia de inteligencia y contrainteligencia. Estamos en el bando de los malos, entre comillas. Los podemos reconocer porque los malos nos están atacando a nosotros mismos. Todos los que creímos que los alemanes eran los malos y los otros eran los buenos, despiertan, no seáis ovejas. Nos vemos.